Las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Según la narración del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar inmenso de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los dos malhechores que han sido crucificados con él, también los soldados. Se mofan de él diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora. La humanidad entera, representada por los personajes allí presentes, se ensaña contra él. Me dejaréis solo, había dicho Jesús a sus discípulos.
y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir con un poco de dignidad. Jesús no solo perdona, sino que pide perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Para Judas, que lo ha vendido, para Pedro, que lo ha negado, para los que han gritado que lo crucifiquen, a Él, que es la dulzura y la paz, para los que allí se están mofando. Y no solo pide el perdón de ellos, sino también para todos nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón por el amor que lo excusa. Todo lo soporta. Sabiendo o no sabiendo lo que hacemos, sabemos que nos ama, porque hemos visto los gestos en los ojos y en la boca de tu Hijo Jesús. Ya no eres más para nosotros el Dios terrible. Sabemos que eres amor. Sabemos que no sabes castigar. Tú eres un Dios vencido en la ternura. Tú esperas siempre, Padre, y acojas y restauras la vida hasta de los asesinos de tu Hijo, que somos todos nosotros. Perdónalos, perdónanos, atiende este pedido de tu Hijo en la cruz, prueba mayor de tu amor de Padre, y acógenos, oh Padre, oh Madre, oh cuna, oh causa de cuantos retornamos buscando tu abrazo.
Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces. El Evangelio dice, junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores. La sangre de los tres formaban un mismo charco. Pero como dice San Agustín, aunque para los tres la pena era la misma, sin embargo cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Había oído a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer incluso el título que había escrito sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era un hombre desesperado que gritaba de rabia contra todo. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había visto lleno de paz, que no era de este mundo. Lo había visto lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había conocido hasta entonces. Incluso le había oído pedir perdón para los que le ofendían. Y hace esta súplica sencilla, pero llena de vida: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Se acordó de improviso que había un Dios al que se podía pedir paz. Como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. ¿Cuántas súplicas le hacemos nosotros a los hombres y qué pocas le hacemos a Dios? Y Jesús, que no había hablado cuando el otro malhechor le injuriaba, volvió la cabeza para decirle, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terreno, le promete el paraíso para aquel mismo día, el mismo paraíso que ofrece a todo hombre que cree en él. Pero el verdadero regalo que Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente el paraíso. Jesús le ofreció el regalo de sí mismo, lo más grande que puede poseer un hombre o una mujer. Es compartir su existencia con Jesucristo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Tu corazón sin puertas, siempre abierto. Qué fácil es robarte el paraíso. Bandidos todos nosotros, depredadores del cosmos y de la vida. Solo podemos salvarnos alzándote, Cristo, en nuestro hoy, diario en misericordia que chorrea en tu sangre. Tú, blando silbido del buen pastor, nos llama. Tu corazón reclama impaciente a todos los marginados, a todos los prohibidos. Tú nos conoces bien y nos consientes hermano de cruz y cómplice de sueños, compañeros de todos los caminos. Tú eres el camino y la llegada.
Tercera palabra. Mujer, allí tienes a tu hijo, allí tienes a tu madre. Junto a la cruz estaba también María, su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella. Ella que por otra parte era el primer fruto de la redención, pero a la vez esa presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver al Hijo los sufrimientos que su muerte en la cruz estaban produciendo en el interior de su madre. Aquellos sufrimientos le hicieron a ella corredentora, compañera en la redención. Era la presencia de una mujer, ya viuda desde hacía años, y que iba a perder a su hijo. Jesús y María vivieron en la cruz el mismo drama de muchas familias, de muchas madres e hijos, reunidos a la hora de la muerte, después de largos periodos de separación, por razones de trabajo, de enfermedad, por labores misioneras en la iglesia o por los azares de la vida. Se encuentran de nuevo en la muerte de uno de ellos. Al ver a Jesús, su madre, presente allí junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que habían vivido juntos en Nazaret, en Caná, en Jerusalén. Sobre sus rodillas había aprendido el Shema, primera oración con que un niño invocaba a Dios. Agarrado de su mano, había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. Habían hablado tantas veces en aquellos años de Nazaret que el uno conocía todas las intimidades del otro. En el corazón de la madre se había guardado también cosas que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes había subido un día de febrero al templo con su hijo en los brazos para ofrecérselo al Señor. Y fue precisamente aquel día cuando los labios de un anciano sacerdote oyó aquellas palabras: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta entonces. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía de una espada en su alma. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres. Por causa de ese hombre, el más totalmente humano, tú eres la bendita entre todas las mujeres, madre de todas las madres, dulce madre nuestra. Por causa de ese hijo, hermano de todos, hagamos casa, pues, oh madre. Hagamos la familia de todas las familias, de todas las naciones. A cuenta de esa carne, hermana de toda carne, destrozada en la cruz, hostia del mundo, cansados o perdidos, necesitamos, madre, tu agasajo, sombra clara de Dios en toda cruz humana, divina canción de cuna en todo humano sueño. Queremos ser discípulos amados, oh maestra del Evangelio. Queremos ser herederos de Jesús, oh madre, vida de la vida. En ese cambio de hijos, tú sabes bien, María, que nos ganas a todos y no pierdes el hijo
ya de vuelta a su Padre, para esperarnos con la casa pronta. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi las 3 de la tarde en el Calvario, y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y sudor, y en este momento, incorporándose como puede, grita: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había gritado en el huerto de los olivos, cuando sus venas se reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la flagelación, ni cuando le colocaron la corona de espinas. Ni siquiera lo había hecho en el momento en el que le clavaron en la cruz. Jesús grita ahora. Jesús
el Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado. Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado para dirigirse a su Padre? No le llama Padre como siempre lo había hecho, sino que le pregunta, como un niño impotente, que por qué le había abandonado. ¿Por qué Jesús se siente abandonado de su Padre? Me gustaría poder ayudarte a conocer un poco y sobre todo contemplar todo el misterio tremendo y a la vez inmensamente grande que Jesús vive en este momento. Este momento de la pasión de Jesús en que se siente abandonado de su mismo Padre. Es el más doloroso para Él de toda la redención. El verdadero drama de la pasión, Jesús lo vivió en este abandono de su Padre. Y si la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, es el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo, no es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía o la asfixia, sino porque nos hace entrar en el misterio de Dios. Y en ese abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres y hasta donde fue capaz de llegar por amor a su Padre. Porque todo lo vivía por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido y por obediencia a Él. Todos nuestros pecados se hacen hematoma en tu carne, oh Verbo. Todos nuestros rictus se deforman en el rostro, en su soledad. Se refugian todas las soledades de la historia humana. Es tu grito vencido. Detonan, oh Jesús, todos nuestros gritos ahogados, todas nuestras blasfemias. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos abandonas en la duda, en el miedo, en la impotencia? ¿Por qué te callas, Dios? ¿Por qué te callas delante de la injusticia en mi pueblo, en el mundo, ante los tribunales o en los bancos? ¿No te importan los hijos que engendraste? ¿No te importa tu nombre? Es la hora de las tinieblas, del silencio del Padre. Para su Hijo es la hora de la fe, oscura y desnuda, del silencio de Dios para todos nosotros.
Quinta palabra, tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. No es extraño que tuviera sed, lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua, y pidió, por favor, un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. Jesús se hacía así solidario con todos, pequeños o grandes, sanos o enfermos, que necesitan y piden un poco de agua. Y el hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan. Jesús dijo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura, dice San Juan. Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía Él como Redentor. Jesús era en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria a la que le había pedido de beber, dame de beber. Pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, San Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed de Samaria, la sed del cuerpo. Con ser grande, decía Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de todos que recibieran la vida abundante que Él había merecido, que no se hiciera inútil la redención. Sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí en la relación que tenemos con Dios. ¿Tú tienes sed de qué, oh fuente de agua viva? En el manantial quebrado de tu cuerpo los ángeles se sacian, y todos los humanos bebemos en tus ojos, moribundos, la luz que no se apaga. Tierra de nuestra carne, calcinada por el egoísmo que brota de la humanidad, tienes la sed del amor, que no tenemos ebrios de tantas aguas suicidas. Sabemos, sin embargo, que será de esa boca, reseca por la sed, de donde nos vendrá el himno de la alegría, el vino de la fraternidad, la crecida jubilosa de la tierra prometida. Danos sed de la sed, danos la sed de Dios.
Sexta palabra, todo está consumado. Esas fueron las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas palabras no son las de un hombre acabado. No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son el grito triunfante del vencedor. Esas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la que fue enviado al mundo. Dar la vida por la salvación de todos los hombres. Jesús ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre y le ha realizado hasta el fondo. Le habían dicho lo que tenía que hacer y lo hizo. Le dijo su padre que anunciara a los hombres la pobreza y nació en Belén pobre. Le dijo que anunciara el trabajo y vivió 30 años trabajando en Nazaret. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los 3 últimos años de su vida a descubrirnos el milagro de ese reino que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue una muerte joven, pero no fue una muerte ni una vida malograda. Solo tiene una muerte malograda quien muere inmaduro, aquel quien la muerte le sorprende con la vida vacía, porque en la vida solo queda aquello que se ha construido sobre Dios. Ahora Jesús se abandona en las manos de su Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Las manos de Dios son manos paternales. Las manos de Dios son manos de salvación y no de condenación. Dios es un Padre. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y todopoderoso, pero no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba, hasta qué punto Dios es Padre, el Padre más Padre que existe. Y Jesús sabe que va a descansar al corazón de ese Padre. De tu parte, sí, de nuestra parte. Nos falta aún ese largo día a día de cada historia humana, de toda la humana historia. Tú ya lo has hecho todo, Rey y Reino. Todo está por hacer a la luz del reino en esta noche que nos cerca, de lucro y de egoísmo, de miedo y de mentira, de odios y de guerras. El Padre te dio un cuerpo de servicio y tú has rendido el 100, el infinito. Todo está consumado, en el perdón y en la gloria. Todo puede ser gracia, en la lucha y en el camino. Ya has sido el camino, compañero, y eres por fin la llegada. En tu cruz se anulan el poder del pecado y la sentencia de la muerte.
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él había gritado: ¿por qué me has abandonado? No tiene miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Durante 3 años lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y por las montañas, para gritar y proclamar que aquel a quien en la historia de Israel se le llamaba el Elohim, el Eterno, el sin nombre, sin dejar de ser aquello, era su Padre y también Padre nuestro. Y el hecho de que tenga 6,000 millones de hijos en el mundo, eso no impide que a cada uno de nosotros nos mime, nos cuide como a un hijo único. Y salvadas todas las distancias, también nosotros podemos decir lo mismo que Jesús. Dios es mi Padre. Los designios de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Si es cierto que en un Padre todopoderoso, también es cierto que es todo cariño. Y en las mismas manos que sostiene el mundo, en esas mismas manos lleva escrito nuestro nombre, mi nombre. Y a veces cuando la gente dice: yo estoy solo en el mundo, a mí nadie me quiere, Él, el Padre del cielo, responde: no, eso no es cierto, yo siempre estoy contigo. Hay que vivir con la alegre noticia de que Dios es el Padre que cuida de nosotros. Y aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tener la seguridad de que Él sabe mejor que nosotros lo que hace. Hay que amar a Dios, sí, pero también hay que dejarse amar y querer por Dios. En las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba tan entrañablemente, es donde Él puso su espíritu. De tu parte, sí, de nuestra parte, nos falta aún ese largo día a día de cada historia humana, de toda la humana historia. Tú lo has hecho todo, Rey y Reino. Todo está por hacer a la luz del reino. En esta noche que nos cerca, del lucro, del egoísmo, del miedo, de la mentira, de los odios o las guerras, el Padre te dio un cuerpo de servicio y tú has rendido el 100, el infinito. Todo está consumado en el perdón y en la gloria. Todo puede ser gracia en la lucha y en el camino. Tú has sido camino. Oración a la Santísima Virgen de los Dolores. Madre Santísima de los Dolores, por el intenso dolor que sufriste al pie de la cruz durante las 3 horas de agonía de Jesús, dígnate ahora, a la hora de nuestra muerte, asistirnos a todos los que somos hijos de tus dolores, a fin de que con tu intercesión podamos pasar del lecho de muerte al paraíso. Amén.